Em nome do Pai, e do Filho, e do Spirito Santo. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por En Jesucristo el justo, que intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre, abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para ser menos indignos de acercarnos a la mesa del Señor. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Escuchamos en este momento al coro cantar el Gloria, el canto de alabanza propio de este tiempo de Pascua en el que toda la Iglesia celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte. Oremos. Oh Deus, que reuniste povos tão Señor, que has reunido a los pueblos tan diversos para alabar tu nombre, concede a aquellos que han renacido del agua del bautismo el tener en el corazón la misma fe y en la vida la misma caridad. Nos disponemos ahora a escuchar la liturgia de la palabra
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el Paráclito curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué se extrañan de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este hombre con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Como este que ven aquí y que conocen ha creído en su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos nosotros. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. A ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús el Mesías, que les estaba destinado, aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios sacará de entre ustedes un profeta como yo. Escucharán todo lo que les diga, y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel todos los profetas anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se los envía en primer lugar a ustedes, para que les traiga la bendición si se apartan de sus pecados. Quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Salmo 8. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
Perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Toda la comunidad cristiana puesta de pie entona el canto del Aleluya con la frase tan cantada en estos días: este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Escuchamos la lectura del Evangelio según San Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pensando que estavam vendo fantasma. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.
Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palavra da salvação. Palabra del Señor. Escucharemos ahora atentamente la homilía que dirige el Santo Padre, el Papa Francisco. El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, los discípulos no alcanzan a creer la alegría que tienen, porque no pueden creer a causa de esa alegría. Así dice el Evangelio. Miremos la escena. Jesús ha resucitado, los discípulos de Maús han narrado su experiencia, Pedro también cuenta que lo vio. Luego el mismo Señor aparece en la sala y les dice: paz a ustedes. Varios sentimientos irrumpen en el corazón de los discípulos: miedo, sorpresa, duda y por fin alegría. Una alegría tan grande que por esta alegría no alcanzaban a creer. Estaban atónitos, pasmados. Y Jesús, casi esbozando una sonrisa, les pide algo de comer y comienza a explicarles despacio la Escritura, abriendo su entendimiento para que puedan comprenderla. Es el momento del estupor del encuentro con Jesucristo, donde tanta alegría nos parece mentira. Más aún, asumir el gozo y la alegría en ese momento nos resulta arriesgado y sentimos la tentación de refugiarnos en el escepticismo,
no es para tanto. Es más fácil creer en un fantasma que en Cristo vivo. Es más fácil ir a un nigromante que te adivine el futuro, que te tire las cartas, que fiarse de la esperanza de un Cristo triunfante, de un Cristo que venció la muerte. Es más fácil una idea, una imaginación, que la docilidad a ese Señor que surge de la muerte y vaya a saber a qué cosas te invita. Ese proceso de relativizar tanto la fe que nos termina alejando del encuentro, alejando de la caricia de Dios. Es como si destiláramos la realidad del encuentro con Jesucristo en el alambique del miedo, en el alambique de la excesiva seguridad, del querer controlar nosotros mismos el encuentro. Los discípulos le tenían miedo a la alegría, y nosotros también. La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos habla de un paralítico. Escuchamos solamente la segunda parte de esa historia, pero todos conocemos la transformación de este hombre, lisiado de nacimiento, postrado a la puerta del templo para pedir limosna, sin atravesar nunca su umbral, y cómo sus ojos se clavaron en los apóstoles esperando que le diesen algo. Pedro y Juan no le podían dar nada de lo que él buscaba, ni oro ni plata, y él, que se había quedado siempre a la puerta, ahora entra por su pie, dando brincos, alabando a Dios, celebrando sus maravillas. Y su alegría es contagiosa. Eso es lo que hoy nos dice la Escritura. La gente se llenaba de estupor y asombrada acudía corriendo para ver esa maravilla. En medio de ese barullo de admiración, Pedro anuncia el mensaje. Es que la alegría del encuentro con Jesucristo, esa que nos da tanto miedo de asumir, es contagiosa y grita el anuncio. Y ahí crece la iglesia. El paralítico cree que la iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción, la atracción testimonial de este gozo que anuncia Jesucristo. Ese testimonio que nace de la alegría asumida y luego transformada en anuncio. Es la alegría fundante. Sin este gozo, sin esta alegría, no se puede fundar una iglesia, no se puede fundar una comunidad cristiana. Es una alegría apostólica que se irradia, que se expande. Me pregunto, como Pedro, ¿soy capaz de sentarme junto al hermano y explicar despacio el don de la palabra que he recibido, contagiarle mi alegría? ¿Soy capaz de convocar a mi alrededor el entusiasmo de quienes descubren en nosotros el milagro de una vida nueva que no se puede controlar, a la cual debemos docilidad porque nos atrae, nos lleva? Esa vida nueva nacida del encuentro con Cristo.
también San José de Anchieta supo comunicar lo que él había experimentado con el Señor, lo que había visto y oído de él, lo que el Señor le comunicó en sus ejercicios. Él, junto a Nóbrega, es el primer jesuita que Ignacio envía a América. Chico de 19 años. Era tal la alegría que tenía, tan el gozo, que fundó una nación. Puso los fundamentos culturales de una nación en Jesucristo. No había estudiado teología, no había estudiado filosofía, era un chico, pero había sentido la mirada de Jesucristo y se dejó alegrar y optó por la luz. Esa fue y es su santidad. No le tuvo miedo a la alegría. San José de Anchieta tiene un hermoso himno a la Virgen María, a quien, inspirándose en el cántico de Isaías 52, compara con el mensajero que proclama la paz, que anuncia el gozo de la buena noticia. Que ella, que en esa madrugada del domingo, insomne por la esperanza, no le tuvo miedo a la alegría, nos acompaña en nuestro peregrinar, invitando a todos a levantarse, a renunciar a la parálisis, para entrar juntos en la paz y la alegría que Jesús, el Señor resucitado, nos regala. Son las palabras que hemos escuchado del Papa Francisco en esta misa de acción de gracias por la canonización de San José de Anchieta. En ese silencio dejamos pasar por el corazón las palabras que nos ha dirigido el sucesor de Pedro. Creo en Deus Pai Todopoderoso, Criador do céu. Confesamos juntos la fe de la Iglesia. Irmãos e irmãs, oremos ao bom pastor. Hermanos y hermanas, Para que dê pastores recemos al buen pastor à igreja, para que dé pastores santos a la Iglesia nos caminos y nos guíe por el camino de la verdad. Señor, escutai-nos a prece.
pela Igreja una por la Iglesia, e apostólica, una santa, para que Deus católica y proteja apostólica, para que Dios la proteja con la ayuda de San José de Anchieta y la conduzca al verdadero gozo. Roguemos al Señor. Pelo Papa Francisco y por el Papa Francisco y por todos los sacerdotes, para que, inspirados por San José de Anchieta, puedan instruir a los cristianos con la palabra y ellos den fuerza a través del testimonio de su vida. Roguemos al Señor. Por todos los catecúmenos y fieles, y por todos los responsables de grupos y movimientos, para que puedan progresar siempre más en el camino de la salvación, recemos al Señor. Por los misioneros religiosos y religiosas que se encuentran en los países de misión, para que puedan ser modelo para los fieles, recemos al Señor. pelas populações indígenas, por quem São José por los jóvenes, para que siguiendo las huellas de San José de Anchieta, sean generosos en el salir de ellos mismos, a encontrar al otro. Por los enfermos, los encarcelados y los inmigrantes, para que el Señor les dé coraje y protección en los momentos difíciles de la vida. Deus de misericordia, ouvi con bondade os vossos servos e por intercessão de São José de Anchieta. Dios de misericordia, escucha con bondad a tus siervos y por intercesión de San José de Anchieta concédeles las gracias que te piden. Radio Vaticana en transmisión extraordinaria, radio televisiva, de la misa en acción de gracias que celebra Papa Francisco en la iglesia de San Ignacio en Roma, en acción de gracias por la canonización de San José de Anchieta. Están presentes muchos obispos del Brasil, también fieles sacerdotes del Brasil en Roma y tantos jesuitas, tantos miembros de la Compañía de Jesús, empezando por el Padre General Adolfo Nicolás, la gente de la Curia y varios jesuitas que trabajan aquí en Roma, presentes en esta Eucaristía de Acción de Gracias por la canonización de este jesuita de Tenerife, que fue, según ha dicho Papa Francisco recién, uno de los dos primeros que envió San Ignacio de Loyola a América, y siendo un joven de 19 años, tenía tanta alegría que fue capaz de
fundar una nación. Recordamos que San José de Anchieta es muy conocido en Brasil, no solamente por la iglesia, no solamente por la compañía, sino por toda la iglesia y por el pueblo brasilero como fundador de esta nación. Y Papa Francisco ha puesto el centro en esta octava de Pascua, donde brota la alegría por la resurrección de Jesús. Ha dicho que esta es la fuerza que ha tenido Anchieta, que le ha comunicado el Señor en los ejercicios espirituales. Esto es un lenguaje para los jesuitas presentes. Los ejercicios espirituales son el encuentro fundante de la vida espiritual y apostólica de un jesuita. Así, este jesuita José de Anchieta, tenerifeño, ¿se puede decir, padre Velarde? Podemos decirlo. Podemos decir, pues un gran apóstol nacido en Tenerife, en las Islas Canarias, en España, que gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia, ha sabido dejarlo todo para ir a sembrar evangelio a la tierra hermana de Brasil. Francisco Papa ha presentado en el altar las ofrendas del pan y del vino. Inciensa ahora el altar. El cirio pascual, símbolo de Jesús resucitado, de la luz de la fe en Jesús resucitado, luz del mundo. Esto ha sido una iniciativa del mismo Papa Francisco, la canonización de este jesuita que permanecía beato, si bien continuaba el proceso para la canonización, pero tan querido, con tantos devotos, especialmente, particularmente en un país tan grande como Brasil, considerado padre de la patria, considerado fundador de la nación. Y con tanto afecto, con tanto cariño, Papa Francisco, jesuita, ha querido celebrar en la iglesia de San Ignacio, fundador con los primeros compañeros de la Compañía de Jesús. Orai, hermanos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Orad, hermanos, para que ese sacrificio sea alabanza para Dios Padre Todopoderoso. Acollei, oh Deus, Recibe, oh Dios, los dones que con gozo te presentamos, que sean útiles a todos los bautizados en la espera de tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. La verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, dar a vos gracias siempre en todo lugar. El prefacio del misterio pascual. Es justo y necesario, deber y salvación, darte gracias en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales.
Padre, vos sois santo, Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos. Dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. La epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, con la imposición de las manos sobre las ofrendas. Para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que já era entregue, ele tomou o La pão, consagración del deu pan. graças, e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Muestra el pan consagrado al pueblo para la adoración. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o pão, La sangue, consagración deu graças del vino. e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Muestra el cáliz al pueblo para la adoración. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Eis o mistério da fé. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando agora, ó Pai, a memoria do vosso Filho, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. olhai com bondade a ofrenda da vossa Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, San José de Anchieta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz
y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a los obispos del mundo entero, al clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos, A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, que morreram na vossa amizade. recíbelos en tu reino, Esperamos também nós saciar-nos eternamente da donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, a vos, Deus Pai Todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Es el momento del encuentro con el hermano, como el mismo Jesús enseña en el Evangelio. Si vas al altar, piensa primero si estás reconciliado con tu hermano. Esa paz que necesitamos primero en el corazón de cada uno, en nuestra comunidad y también en el mundo. Esa paz que ha invocado Papa Francisco para estos lugares destrozados por la guerra en nuestro mundo. Y este encuentro empieza por la reconciliación y el encuentro con el Señor. La paz inicia en el encuentro con el hermano, en el encuentro con el Señor. Nuestra Señora de Aparecida, la devoción del pueblo todo brasilero, en su santuario fue la quinta conferencia del episcopado latinoamericano y caribeño. Está presente una réplica de la imagen de Nuestra Señora de Aparecida en esta celebración.
junto a la representación de un San José de Anchieta muy joven junto al mar, escribiendo este poema a la Virgen que ha citado también Papa Francisco en su homilía. Felices convidados para el banquete nupcial del Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y es el momento principal de la Eucaristía, este encuentro con Jesús presente, resucitado, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, todo entero Él, en la hostia consagrada, en cada gota de su sangre, presente todo Él, Jesús, resucitado entre nosotros, como insistió Papa Francisco en la catequesis. Jesús está entre nosotros, no está en la tumba. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esta tristeza por la muerte de Jesús, que va buscando el cadáver en la tumba, las mujeres, los apóstoles, y se encuentran con los ángeles que dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No comulgamos a un Cristo muerto, comulgamos a Jesucristo resucitado. Jesús siguió adelante a pesar de la traición, a pesar de la negación, a pesar del abandono de los discípulos y también de esa experiencia, esa sensación de abandono también del Padre Dios. Sigue adelante a pesar de la condena injusta, falsa, con testigos falsos. Sigue adelante Jesús a pesar de la tortura. Sigue adelante a pesar del dolor, a pesar de las burlas. Sigue adelante a pesar del pecado. Y con ese amor que sigue adelante, ese amor triunfa. Muere en la cruz, pero resucita. Resucita Jesús, resucita el amor, continúa el amor. Ese amor tan grande que es la causa de nuestra alegría. Esta alegría sobre la que hoy ha insistido Papa Francisco de una manera tan particular, porque a mí me llama la atención que a un pueblo que puede jactarse de su alegría, ¿no? Es conocido el pueblo brasilero por el carnaval, incluso en el buen sentido, ¿no? Que tiene, que a veces se presenta solamente un aspecto de esta fiesta. Un pueblo alegre, y sin embargo, delante de gente brasilera que tiene esta capacidad de gozo y de alegría, él ha dicho que nosotros le tenemos miedo a la alegría. Dice, los discípulos le tenían miedo a la alegría, y nosotros también. Se refiere a este momento de estupor del encuentro con Jesucristo, de los discípulos donde tanta alegría les parece mentira, también a nosotros. Y dice que es difícil asumir el gozo y la alegría. En ese momento nos resulta arriesgado. Interesante, porque dice, por el Jesús que es preferible creer en un fantasma, pensar en un fantasma,
y no en Jesucristo que surge resucitado y que no sabemos a qué nos va a invitar, qué nos va a pedir Jesús resucitado. Y ha usado esta imagen del alambique, ¿no? Dice que es como si destiláramos la realidad del encuentro con Jesús en el alambique del miedo, de la excesiva seguridad, del querer controlar nosotros mismos el encuentro con Jesús. Papa Francisco nos habla desde el inicio de las sorpresas de Dios, de este Dios que nos sorprende. Al principio podíamos pensar que era en referencia a que él también estaba sorprendido por Dios, que lo sorprende siendo elegido Papa, ¿no? Pero nos habla él siempre de esta experiencia del Dios mayor, según la espiritualidad también ignaciana, ¿no? El Dios siempre mayor, el Dios siempre más grande. Y claro, para poder nosotros controlar a este Dios, lo destilamos. Es como si destiláramos la realidad del encuentro en el alambique del miedo, de la excesiva seguridad, del querer controlar nosotros mismos el encuentro. Los discípulos le tenían miedo a la alegría, dijo Papa Francisco, y nosotros también. Y se pide de una manera incluso muy poética, ¿no, Padre Juan Carlos? Al final, cuando dice, le pide a la Virgen, dice que ella, que en esa madrugada del domingo insomne por la esperanza, nos da una imagen de la Virgen que vela, de la Virgen que no puede dormir, que no, en el buen sentido, ¿no? Que está esperando la resurrección de Jesús, que ella, que en esa madrugada del domingo insomne por la esperanza. Qué bonito, ¿no? No le tuvo miedo a la alegría, nos acompaña en nuestro peregrinar, invitando a todos a levantarse para entrar juntos en la paz y la alegría que Jesús, el Señor, nos regala. Muy interesante la lectura, ¿no? La interpretación, la actualización que nos ha hecho Papa Francisco en esta Eucaristía, Padre Juan Carlos. Pienso que el Papa Francisco, en esta homilía que nos ha dirigido, en esta misa de acción de gracias por la canonización de San José de Anchieta, es muy acertada, porque quizás nuestra sociedad actual es una sociedad, somos unos ciudadanos de esta sociedad que nos gusta controlarlo absolutamente todo. Y quizás es verdad que los mismos cristianos estamos cerrándonos un poco a nuestros controles de todo. Y nos falta esa apertura a la sorpresa de Dios, como decía bien ahora el Padre Guillermo. Nos falta ese ser como María, abierta a lo que Dios la pida. La mujer de la esperanza. Realmente María es un ejemplo para todos nosotros, porque ella en todo momento estuvo abierta a las sorpresas de Dios, cercana al encuentro con Dios. Ojalá que estas palabras del Papa nos animen a todos los que seguimos esta celebración eucarística a dejarnos en ese abandono que el Padre San José de Anchieta nos enseña de alguna manera, abandonarnos en las manos del Padre Dios, que Él sea el que haga y que nosotros caminemos con una gran alegría tras las huellas de Cristo resucitado. San Ignacio de Loyola tendría poco más de 40 en el 1534, cuando nace San José de Anchieta en el archipiélago de las Canarias, en España. Entra a la Compañía de Jesús el 1 de mayo de 1551 en Coimbra, en Portugal. Y después de emitidos los primeros votos, que es a los 2 años, es enviado a las misiones del Brasil.
empujado por el amor a Cristo, se dedicó enteramente a la evangelización. Oremos. Escucha, oh Dios, nuestras oraciones, para que esta invitación a la salvación sea para nosotros una ayuda en la vida presente y garantía del eterno gozo. Por Cristo nuestro Señor. Escuchamos ahora el saludo al Papa del Cardenal Damasceno Asís. Santidad, la Iglesia en Brasil y el pueblo brasileño agradecen a Dios que permita realizar un sueño esperado desde hace más de 400 años. Ver al apóstol de Brasil presentado a la Iglesia Universal como testimonio de Jesucristo. Estoy seguro, Santo Padre, que hoy en la Iglesia están presentes un centenar de jesuitas que por muchos años han trabajado para este momento. Hago mías las palabras no solo de los hijos de San Ignacio, sino también de aquellos de millones de fieles laicos involucrados por la santidad y el carisma del Padre Anchieta. Ellos dieron lo mejor de sí para que esta celebración aconteciese. De este modo, hablando en nombre de todos ellos, todavía vivos y otros ya en la visión beatífica, quisiera desde el fondo de mi corazón decirle muchas gracias, Santo Padre. José de Anchieta llegó joven a Brasil, a los 19 años de edad, poco después de hacer los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Con corazón joven, amó desde el primer momento al pueblo brasileño. A este pueblo dedicó su gran inteligencia, cultura y erudición, la capacidad de amar y de sufrir por amor. A él consagró sus cualidades humanas, la capacidad de luchar, de ser determinado y su espiritualidad. Como un San Francisco del Nuevo Mundo, revelando notable capacidad para observar la naturaleza, ha escrito la llamada Carta de San Vicente, en la cual, con gran erudición, de modo completo y preciso, hizo la primera descripción detallada de la foresta atlántica, uno de los más importantes ecosistemas brasileños. Anchieta, así como el santo de Asís, vivió la pobreza y la sencillez. En una carta ha contado cómo vivía esta pobreza y sencillez en medio de los indígenas, llegando a escribir que como mantel improvisado usaban una hoja de banana, para después agregar que ésta no era necesaria, ya que ¿tiene sentido tener un mantel para la mesa si sobre ésta les faltaba la comida? Como el pobrecillo de Asís, en espíritu de perfecta alegría, aseguró que más allá de aquella situación eran felices él y los otros jesuitas, y que cuando recordaban el tiempo de vida que tenían en los colegios en Europa, ninguno sentía nostalgia en el corazón. Santo Padre, al contemplar en el Padre Anchieta la sencillez de su vida, el servicio prestado a los marginados, en su estilo de vida encontramos al Señor de la vida. Nuestro apóstol se hizo santo, sirviendo a los indígenas, a los negros y a todos los pequeños del Brasil. Queremos seguir sus huellas. Él fue nuestro grande e incansable evangelizador. Su ejemplo nos empuja a ir sin temor al encuentro con Jesucristo y con nuestros hermanos. Padre Anchieta también nos ha dejado ejemplo del gran amor que tenía la Virgen. A ella siempre se dirigió para pedirle ayuda. Ella siempre fue su fuerza y sostenimiento en los momentos decisivos de su vida, en el ambiente difícil de Coimbra, cuando se dio cuenta de que su vida cristiana podía encontrarse en riesgo. Sin embargo, en la tribu de Iperoique, en la costa brasileña,
donde sin ningún sostenimiento posible fuera de la oración, por muchos meses se quedó como rehén de los indios tamoyos. En aquel trágico momento, de nuevo, le rezó a la Virgen y, convencido de su ayuda, comenzó a escribir el poema de la Virgen María, Madre de Dios, expresión de su extraordinaria devoción y amor a la Santísima Virgen. Santo Padre, le agradecemos infinitamente porque nos permite compartir con los cristianos de todo el mundo el bello ejemplo que fue la vida de San José de Anchieta, el apóstol de Brasil. El saludo de dos amigos, Papa Francisco y el cardenal don Raimundo Damasceno Asís, antes de la bendición con la que concluye esta Eucaristía en San Ignacio de Loyola, en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma. Padre César Augusto dos Santos y el postulador de la Compañía de Jesús entregan a Papa Francisco una reliquia de San José de Anchieta para la veneración de este nuevo santo. El padre César Augusto dos Santos, que es el coordinador de la redacción en lengua española, en lengua brasilera, perdón, de Radio Vaticana, ha trabajado mucho en la causa de San José de Anchieta. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Pai e Figlio, Espíritu Santo. Papa Francisco, el obispo de Roma, ha bendecido a la asamblea, a los fieles, con el relicario, con la reliquia de San José de Anchieta, que impresiona por la juventud con la que llegó el Papa. Usó la palabra chico, que se usa en Argentina para decir un poquito más que niño, ¿no? Era un chico. Impresiona la juventud con la que este apóstol llegó. Es ahí donde él, con los pocos estudios que tenía, por supuesto, el bagaje cultural no es en estos pocos años de compañía, sino que ya los tenía de antes, ¿no? En su formación, él se dedica a la evangelización y a la evangelización con un aporte a la cultura y a la gestación de la nación. La veneración de la Virgen, el canto a la Virgen, con esta réplica de Nuestra Señora de Aparecida.
venera también con este gesto tan latinoamericano de tocar la imagen y persignarse después de haber tocado la imagen de la Virgen que representa a la imagen de Nuestra Señora. Papa Francisco así concluye esta Eucaristía. Radio Vaticana en transmisión extraordinaria. Con mucho gusto hemos transmitido para ustedes esta misa de acción de gracias por la canonización de San José de Anchieta, este jesuita que llegó tan joven al Brasil desde Tenerife, España, y se convirtió en el primer evangelizador del Brasil y en padre de la patria, fundador de la nación. Con mucha alegría también nosotros los saludamos, agradecemos a todas las emisoras de radio y de televisión que han retransmitido el audio de Radio Vaticana. Como sabemos, las imágenes del centro televisivo son imágenes mudas. El audio también para la televisión es el audio de Radio Vaticana. Los esperamos en nuestra próxima crónica extraordinaria, que es la de las canonizaciones.